Bueno, muchas gracias por esta presentación. Mil gracias a todo el comité organizador por la invitación. Siempre me pone muy contenta venir a Guatemala y poder acompañarlos en este tipo de eventos. Ahora entonces voy a hablar como una introducción general a la mamografía contrastada. Vamos a ver que no es una técnica nueva, que es una técnica que ya hace mucho está implementada, pero sí ha tenido como un auge importante en los últimos años y por eso pues considero importante que sea de conocimiento para todos. Bueno, traigo esta diapositiva para presentarles más o menos cómo es el hospital, cómo funciona, en dónde estamos ubicados. Yo soy de Medellín, pero trabajo en Bogotá, pues hice la especialización en Bogotá y actualmente trabajo allá. La fundación es un hospital grande que pues tiene la mayoría de las especialidades. Contamos más o menos con 500 camas. Está ubicado al norte de Bogotá y pues este es como los edificios principales. Más o menos hace 2 años recibimos este edificio donde está ubicado el Centro de la Mujer. Es un centro que es especializado para la atención en mujer. A pesar de que hacemos todo tipo de estudios, pues queremos como darle o prestarle una atención integral a la mujer donde ella pueda encontrar todo tipo de estudios que necesite, mamografía, ecografía, osteodensitometría. Y estamos ubicados entonces en este edificio, sexto piso. Y el equipo entonces está conformado por mi jefe, estos son mis dos jefes, la doctora Palazuelos, el doctor Bedoya. Somos dos hospitalarias en el momento, siempre estamos en continua educación de fellows y residentes. Entonces este es como el equipo que tenemos y cómo funcionamos en la fundación. Entonces, ¿qué es la mamografía contrastada? La mamografía contrastada es una combinación de la mamografía estándar, que es la que conocemos normalmente, las imágenes 2D, pero que la combinamos con administración de medio de contraste yodado y que nos va a dar este tipo de imágenes. Como les venía diciendo, entonces la mamografía contrastada no es una técnica nueva, es una técnica que fue aprobada por la FDA en el 2012, en el 2011, perdón, y que al principio no tenía, o sea, no se aplicaba tan comúnmente como quisiéramos, pero en los últimos años sí hemos visto que han aumentado el número de publicaciones. Vemos que es una técnica muy útil para un montón de indicaciones que ya vamos a ver, entonces ha tomado bastante auge en los últimos años. Entonces, la mamografía contrastada es una técnica complementaria a la mamografía digital. Utilizamos el mismo equipo, el mismo mamógrafo, tenemos que hacer la misma compresión, pero a diferencia, utilizamos un software especial que nos va a dar imágenes de alta energía y de baja energía, y pues utilizamos la inyección de medio de contraste yodado, que es el mismo que se utiliza en las tomografías. ¿En qué se basa la mamografía contrastada? La mamografía contrastada utiliza el medio de contraste yodado para mejorar la visualización de las lesiones, ya que evalúa la neovascularización de los tumores, es decir, la angiogénesis. La angiogénesis básicamente resulta en que si empezamos con un tumor pequeño, es un tumor avascular, pero este tumor genera liberación de factores de crecimiento vascular, que lo que hace es aumentar el crecimiento de vasos nuevos pequeños, que es la angiogénesis. Luego, entonces, cuando estos vasos sanguíneos ya alimentan al tumor, el tumor puede empezar a crecer y cuando ya está totalmente vascularizado, puede generar entonces mayor crecimiento y metástasis. La angiogénesis, entonces, es que las células tumorales son metabólicamente activas. Toda esta angiogénesis, entonces, se define como unos vasos de crecimiento rápido y lo que hacemos es que utilizamos el medio de contraste que va a través de los vasos para que éste llegue a su vez al tumor, que es un tumor vascularizado. La angiogénesis ocurre en tumores tan pequeños como de 2 milímetros. ¿Cómo se hace la mamografía contrastada? Entonces, vamos a ver como los diferentes pasos que seguimos para tener un examen exitoso. Lo primero que hacemos es una entrevista a la paciente. Básicamente tenemos que tener como los mismos conceptos que tenemos para la tomografía que vamos a utilizar medio de contraste. Es decir, que la paciente no sea alérgica al medio de contraste yodado,
No es necesario pedir la creatinina solamente en pacientes mayores de 60 años o en las pacientes menores de esta edad que tengan algún tipo de antecedente como diabetes, hipertensión o hiperuricemia. Y tampoco es necesario el ayuno. Los principios generales de la mamografía es que, pues primero es un estudio que es corto, o sea, si lo comparamos con la resonancia, es un estudio que entre 15 a 20 minutos ya debe estar completado. Utilizamos el contraste yodado, que es el mismo que utilizamos para las tomografías, a una dosis de 1.5 cc por kilo, máximo 120 cc. Tenemos que canalizar a la paciente, obviamente, para administrar el contraste. Tenemos que también que contar con un inyector que nos pase el contraste a una velocidad de 2 a 3 milímetros por segundo. Y la adquisición de la imagen, esto es lo más importante en cuanto a la técnica, es que la adquisición de la primera imagen debe ser al minuto 2 después de haber inyectado el contraste. Entonces, no puede pasar que inyectemos el contraste y que esperemos 10 minutos porque eso puede alterar el realce en las imágenes y por lo tanto, pues alterar la lectura. Entonces, debe ser a los 2 minutos. Y como les digo, la mayor ventaja que tiene la mamografía contrastada es que es un estudio que es muy rápido. Entre 15 a 20 minutos ya tenemos desde que la paciente ingresa y le inyectan el medio de contraste hasta que tiene la última imagen, ya tenemos toda esta información. Entonces, nosotros, ¿cómo lo hacemos en la fundación? Realmente no hay un protocolo estandarizado para hacerlo y cada institución debe adoptar el protocolo que más le convenga y con el que se sienta más cómoda. Les voy a mostrar cómo lo hacemos allá. Entonces empezamos, ya aquí hay 2 minutos después de la inyección del medio de contraste. La paciente, la indicación es que hay una mama afecta, es decir, por ejemplo, una paciente viene con diagnóstico ya de cáncer de mama derecho, empezamos por la mama derecha. Si es una paciente que es de tamizaje, que no tiene ningún diagnóstico, se puede empezar por cualquier mama. Pero pues, empezamos por la mama afecta, la medio lateral oblicua. Posteriormente, entonces, con la medio lateral oblicua de la mama. Después pasamos a la cráneo caudal de la mama afecta, cráneo caudal de la mama sana y si hay algún realce, perdón, en estas imágenes, en estas primeras imágenes donde tenemos ya la mediolateral oblicua, cráneo caudal, van de 3 a 6 minutos. Si tenemos algún realce anormal, entonces vamos a tomar unas imágenes tardías que las vamos a tomar en una lateral a 90 grados. Y tomamos solo la mediolateral oblicua a 90 grados de la mama afecta y de la mama sana. Esta imagen tardía busca es visualizar o interpretar los cambios que pueda tener el tumor y qué comportamiento tiene con el medio de contraste. Algunos tumores pueden tener lavado, que eso también es un signo de malignidad, o pueden tener un realce progresivo o un realce pues que no cambie. Entonces, para esto es que hacemos estas imágenes tardías. La mamografía contrastada entonces consta como de 3 tipos de imágenes. El primero está la de baja energía, perdón. Entonces tenemos las imágenes de baja energía, que es como la mamografía 2D que vemos normalmente. Después tenemos unas de alta energía, ya la paciente contraste. Pero estas imágenes de alta energía no llegan a nuestra estación. O sea, yo veo esta imagen cuando hago la interpretación del estudio. La tercera imagen que tenemos es las imágenes recombinadas, que las imágenes combinadas vamos a ver el realce de las lesiones, sí, básicamente el realce de las lesiones. Se basa en una sustracción, es decir, sustraemos todo este tejido fibroglandular que no realza y solo vamos a ver lo que realmente realza. Pero como les decía, nosotros no vemos la imagen de alta energía. En la estación de trabajo solo vamos a ver estas dos, las de baja energía y las imágenes recombinadas. Entonces, ¿cómo lo vamos a ver? Este es un estudio que asimismo lo veo yo en mi estación de trabajo. Tenemos entonces las imágenes de baja energía, donde básicamente una mamografía normal 2D y las imágenes recombinadas que vemos solo queda lo que realmente realza. En este caso, esta lesión en la interlínea de los cuadrantes superiores de la mama izquierda. En cuanto a la dosis de la radiación, sí se aumenta un poco la dosis de radiación, que ya vieron que debemos tomar varias imágenes, pero siempre están dentro de los estándares de MQSA. En el mamógrafo de nosotros, más o menos se aumenta un 30% la radiación si la comparamos con una mamografía normal.
algo de evidencia, entonces, para que entendamos más cómo funciona y qué tanto peso la mamografía contrastada tiene. Se ha publicado mucho. Vemos que tiene una muy buena sensibilidad para la detección de cáncer, de un 95% de sensibilidad, que eso es bastante alto y bastante bueno. También entonces sabemos que la tasa de detección de cáncer es de 23,9 por 1000 pacientes en las pacientes que fueron a realizarse su mamografía contrastada y que tienen un riesgo elevado de cáncer de mama. Si lo comparamos con la resonancia, entonces en estas gráficas lo que vemos es que las columnas naranjadas es mamografía contrastada, la columna verde es la resonancia estándar y el azul son protocolos acortados de resonancia. Entonces, miren que en cuanto a lo más importante pues en estas gráficas es que la tasa de rellamado en mamografía contrastada es menor que la de la resonancia, o sea, es decir, estas pacientes que yo tengo que llamar para hacer ecografía, para hacer algún complemento, es menor que la resonancia, pues que esto es bastante bueno porque en cuanto al flujo de trabajo, cobros, pues esto sale mucho mejor con la mamografía contrastada. Y miren en la última gráfica a mano derecha, que reportan incluso un poco más de especificidad que que la resonancia. La mamografía contrastada más específica que la resonancia. Entonces, tiene valores bastante buenos. Son estudios que han aportado bastante, que son bien robustos y que pues nos demuestran que la mamografía contrastada es una técnica de imagen que tiene bastante buen rendimiento. Vamos a repasar entonces algo de indicaciones. Las indicaciones básicamente son similares a las de la resonancia magnética. Tenemos entonces la estadificación tumoral, es decir, la señora que llega con diagnóstico reciente de cáncer de mama y queremos saber exactamente qué tamaño tiene, si tiene algún compromiso multifocal, multicéntrico o bilateral, el compromiso ganglionar también. La señora que ya llega a valoración de respuesta de neoadjuvancia, es decir, la señora que tiene diagnóstico, le hacen pues le hacen ciclos de quimioterapia previo a la cirugía para saber exactamente cómo ha respondido el tumor. Resolución de problemas, es decir, si yo tengo alguna duda en cuanto a alguna sintomatología, alguna lesión, no sé si biopsiarla, si dejarla en seguimiento, la mamografía contrastada nos puede resolver este tipo de dudas. Si realza, pues aumentará la sospecha y si no realza, mucho más tranquila me puedo quedar en que es una patología benigna. El tamizaje en pacientes de riesgo intermedio a alto, yo creo que este es un campo en el que la mamografía contrastada puede tener bastante indicación en las pacientes que tienen seno denso, que ya tuvieron cáncer, que tienen un riesgo intermedio de cáncer de mama. Pues la mamografía contrastada nos va a servir bastante. Todas las pacientes que tengan alguna contraindicación para resonancia, claustrofobia, algún marcapasos o algún dispositivo que sea incompatible con el resonador. Y también vemos que la mamografía contrastada puede ser utilizada como guía de biopsia. Entonces vamos a revisar varios casos basados en este tipo de indicaciones. Esta es una señora de 44 años que llegó con un nódulo palpable en la mama derecha. Vemos entonces en estas imágenes que serían la mamografía 2D, es decir, las de baja energía. En la mama derecha, en la interlínea, en los cuadrantes superiores, solamente lo visualizamos en esta proyección medio lateral oblicua, este nódulo oscurecido. Es una paciente que tiene un seno extremadamente denso, o sea, nos baja bastante la sensibilidad de este seno. Entonces, únicamente veíamos este hallazgo. Ya cuando vemos las imágenes
Realmente la mamografía contrastada, pues esta técnica que se haga muy por y llegar a un diagnóstico certero. En cuanto al tamizaje de pacientes de riesgo intermedio a alto, entonces consideramos a las pacientes, sobre todo las de riesgo intermedio, las pacientes con seno denso y que ya tuvieron cáncer. Las pacientes que ya tuvieron cáncer tienen mayor riesgo de desarrollar nuevamente cáncer en el mismo seno y en el seno contralateral. Entonces la mamografía contrastada pues también nos ayuda bastante en esto. Esta señora solo tenemos imágenes de la mama izquierda porque la derecha fue tratada con mastectomía y nos llamaba la atención en las imágenes, pues, en la mamografía normal de tamizaje, en las imágenes 2D, esta zona. Parece un nódulo, algo especulado. Mírenlo acá, es en el cuadrante superior externo. Entonces decidimos hacer o recomendar la mamografía contrastada y cuando vemos las imágenes recombinadas, vemos que efectivamente este nódulo presenta realce con el medio de contraste, tiene márgenes espiculados, pero adicionalmente miren esta nueva lesión que no habíamos visto en las imágenes morfológicas y también pues presentaba realce y era sospechoso. Vamos entonces, lo buscamos en la ecografía
y son dos nódulos sospechosos, los dos sabemos que realzan, este pues bastante sospechoso, antiparalelo, espiculado. Realizamos entonces la biopsia y ambos entonces tenían diagnóstico de carcinoma infiltrante. Quiero aprovechar entonces esta imagen para mostrarles más o menos nosotros también cómo plasmamos los hallazgos de la mamografía contrastada en un mapa tumoral. El mapa tumoral lo utilizamos tanto para mamografía contrastada como para resonancia y nos parece una herramienta bastante útil para tratar de comunicarnos de una forma más sencilla para los oncólogos, para los mastólogos y decirles exactamente cuáles son nuestros hallazgos. A veces solo con el informe y con tanta letra y con tanto párrafo, de pronto se pueden perder un poquito como en todos los hallazgos que nosotros estamos viendo. Entonces, básicamente hacemos un dibujo donde le decimos, vea, aquí hay un nódulo, a 11 milímetros hay otro nódulo y si tiene algún clip, si tiene alguna biopsia adicional, también se plasma en este mapa tumoral. Para tener en común unos detalles específicos, entonces, las lesiones difíciles de detectar en mamografía contrastada, casi que muy similar a la resonancia, es el carcinoma lobular infiltrante y los carcinomas mucinosos porque pueden tener un realce un poco más leve, más difuso. Los carcinomas mucinosos pueden no realzar, entonces son imágenes que pueden darnos dificultad en la mamografía contrastada. Como ya les dije, entonces la ausencia de realce en las lesiones que son morfológicamente sospechosas en la mamografía no descarta malignidad. Y también tenemos las lesiones que son benignas y que pueden demostrar realce con el medio de contraste. En este caso, entonces, mencionamos los fibroadenomas, la hiperplasia ductal atípica, los papilomas, toda la parte infecciosa, inflamatoria también puede tener realce con el medio de contraste y la cicatriz radial. Y lo que les decía con las calcificaciones, entonces, si tenemos calcificaciones sospechosas en mamografía, en nuestra mamografía convencional 2D, esas lesiones deben ir a biopsia. Si vamos a hacer y a complementar con mamografía contrastada, entonces si presentan realce, pues nos va a aumentar la sospecha. Pero si no realzan, no descartan malignidad, igual se tiene que biopsiar. ¿Listo? También es importante que conozcan que la mamografía contrastada, el léxico, técnica, o sea, todo lo relacionado con la mamografía contrastada no está incluido en la última versión del BIRATS, que es del 2013, sino que el BIRATS lo que hizo fue que publicó este complemento, que es un artículo aparte, donde nos habla de qué léxico debemos utilizar en la mamografía contrastada. Básicamente, entonces, las imágenes de baja energía o las imágenes pues que tenemos 2D, las vamos a describir con el mismo léxico que describimos las mamografías normales. Pero las imágenes recombinadas, es decir, las que ya llevan contraste, las vamos a describir con un léxico similar al de la resonancia. Entonces, siempre vamos a hablar de composición del tejido mamario, el realce de fondo, que también en la mamografía, igual que en la resonancia, hablamos de realce de fondo, las lesiones, qué forma tienen, qué margen y el realce interno cómo es, si es homogéneo, heterogéneo o en anillo. Y los realces de tipo NOMASA, que también son un descriptor de resonancia, manejamos igual distribución, si es difusa en múltiples regiones, regional, focal, lineal o segmentaria. Y cuál es el patrón interno de realce de este realce de tipo NOMASA. Hay también un término diferente que es el realce en asimetría, que ya lo vamos a ver, es un realce que solo se ve en una proyección y la conspicuidad, es decir, qué tanto realza, si el realce es bajo, moderado o alto. A diferencia de la resonancia, el término foco, que es un término que utilizamos para describir realces de menos de 5 milímetros, no lo utilizamos en mamografía contrastada, no es un término que se utilice en esta técnica. Esta es la simetría que les decía, entonces hay un realce que solo se ve en una proyección, en este caso solo en la medio lateral oblicua. Y también recomiendan que no se utilice la subdivisión del BIRATS 4, es decir, no vamos a utilizar como en ecografía o en mamografía convencional el BIRATS 4A, B y C. Solo recomendamos 4 y pues que la recomendación sería biopsia. Esto es lo del mapa tumoral que ya les comenté. Lo hacemos sobre todo en pacientes que tengan múltiples lesiones o pacientes que tengan una lesión benigna y maligna o que tengan varios clips para tratar de aumentar como la eficacia en la comunicación entre nosotros y los clínicos. Entonces, básicamente,
qué lesiones vemos, a cuánto está cada una de las lesiones y qué diagnóstico tienen estas lesiones. Ya como conclusiones, entonces, miren que pues tradicionalmente la resonancia ha sido el método de elección para varias indicaciones, entre esa la extensión, la respuesta a neoadjuvancia, el tamizaje de pacientes de riesgo intermedio o alto y la solución de problemas. Pero en Colombia, y yo creo que en todo el mundo, pero específicamente en nuestros países que somos pues en vía en desarrollo, puede que la resonancia no sea una técnica que tengamos tan disponible. Es costosa, tiene contraindicaciones y no en todas las partes lo hacen y no en todas las partes se lee resonancia de mama. Entonces la mamografía pues tiene las mismas indicaciones que la resonancia, tiene muy buen rendimiento y pues puede ser una muy buena opción cuando la resonancia no esté tan disponible o tenga alguna contraindicación. Es un estudio muy rápido, que esto también es ventaja en cuanto, si lo comparamos a resonancia, en 15 minutos ya la paciente tiene sus imágenes completadas y para los clínicos también es una imagen mucho más amigable. Para ellos es mucho más fácil mirar una mamografía contrastada que tiene 4 imágenes a una resonancia que tendrá 2.000, 2.500 imágenes y que tiene un montón de secuencias, que tiene difusión, tiene realce, tiene contraste. Entonces, todo eso para ellos es bastante confuso. La mamografía contrastada es mucho más amigable para ellos. Y pues ya vimos que tiene una sensibilidad y especificidad similar a la resonancia para todo este tipo de indicaciones y por lo cual pues es una alternativa segura y confiable. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora, por su excelente charla. Damos unos minutos por si alguien tiene alguna pregunta o algún comentario. Sí, yo se lo diré. Si alguien desea realizar alguna pregunta, por favor, levantar la mano. Doctora, buenas tardes. Qué sensible esto. Mira, tengo varias preguntas. Sí, señora. En tu conferencia, muchas gracias por acercarnos a este método diagnóstico. La primera pregunta que tengo es que en los casos que nos presentaste, veíamos inicialmente la mamografía 2D o convencional, luego nos mostrabas la mamografía contrastada. Y en todos los casos nos presentaste hallazgos ultrasonográficos positivos, que obviamente eran más evidentes de que eran lesiones malignas. La pregunta es si tenés el ultrasonido, que nosotros aquí están muchos residentes, si ya tenés el ultrasonido, que son imágenes altamente sugestivas de cáncer y que tienen que ser biopsiadas. La pregunta es, ¿cuál es la indicación de hacerle una mamografía contrastada? O sea, esa es una. Bueno, muchos de los casos, por ejemplo, en el caso de extensión, sí, sobre todo en los casos de extensión, entonces la paciente llegaba ya con una masa palpable, nosotros hacíamos la ecografía y sabíamos que lo teníamos que biopsiar. Hacemos la mamografía contrastada, sobre todo para estudio de extensión, o sea, descartar que no haya ninguna otra lesión. Como en el primer caso que les mostré, vemos que aparte tenía un realce adicional que por ecografía no habíamos visto. O sea, le hicimos la ecografía, vimos un nódulo palpable, pero el realce adicional no lo habíamos visto. Ya con los datos de la mamografía contrastada, vamos y buscamos dirigidamente esa zona. Y ahí es que encontramos entonces como también unas lesiones de tipo no masa, que fue las que biopsiamos adicionalmente. Entonces, inicialmente casi todas las pacientes, nosotros sabemos que hay que biopsiarlas, pero hacemos este estudio complementario para saber qué más hay.
Y en algunos casos nos encontramos con que la extensión era diferente, era mayor, como en el caso de las calcificaciones, o que tenían lesiones adicionales que habían pasado desapercibidas por las imágenes convencionales. Pero sí, o sea, no quiere decir que si no tuvieran la mamografía yo no hubiera biopsiado el primer nódulo sospechoso, no. Siempre tenemos la ecografía y ordenamos la biopsia, pero la mamografía contrastada lo hacemos con el fin de detectar lesiones adicionales que hayan pasado desapercibidas. Bueno, entonces, en resumen, todo paciente que tiene un nódulo, mamografía positivo, evidente que tiene un cáncer y que debe ser biopsiado, ustedes sugieren un estudio contrastado. Sí, mire que eso también depende mucho en qué hospital uno esté, o sea, qué protocolos manejen en cada institución, pero realmente nosotros, el mastólogo, por ejemplo, que es el que está como trabajando más cercano con nosotros, a la gran mayoría de las pacientes les envía estudio de extensión. Entre esos está la mamografía contrastada o la resonancia. Él se mueve entre los dos. Por lo general, ellos siguen prefiriendo más la resonancia en carcinomas lobulillares, pero la mamografía contrastada realmente la estamos haciendo mucho para extensión, independientemente del subtipo molecular. O sea, creemos que está bien indicado hacerlo. Y también la experiencia nos ha mostrado que en varios casos la extensión de la enfermedad ha cambiado cuando hacemos las patologías, las imágenes funcionales. Cuando tenés una mamografía con un ASRD, Sí, lo utilizan siempre. no siempre. Nosotros estamos como en una campaña en la fundación tratando de educar a mastólogos, ginecólogos, oncólogos que nos ayuden a captar este tipo de pacientes, porque sí consideramos que solo con la mamografía y la ecografía pueden quedar cortas, especialmente en este tipo de pacientes, en pacientes con senos densos C y D. Entonces, eso ya se está utilizando, por ejemplo, en Estados Unidos ya bastante tamizaje se hace con mamografía contrastada, en España también, y proponemos como un protocolo de 1 año mamografía contrastada, 1 año ecografía con mamografía e irse así en el tamizaje de estas pacientes que de verdad son pacientes que tienen mayor riesgo de cáncer y que con las imágenes convencionales puede que nos estemos quedando cortos. Y la última pregunta. Cuando uno tiene un paciente con una mamografía contrastada positiva, Sí, que puede ser las 5 posibilidades que nos dijiste, sí. siempre recomiendan biopsia cuando es positiva. Casi siempre. Nosotros lo que hacemos es cuando hay algún realce anormal, las miramos por ecografía. Si un nódulo, así tenga una apariencia muy benigna, realza, preferimos biopsiarlo con un grado de sospecha bajo. Listo, un 4A, por ejemplo, ya como hicimos la ecografía, le podemos dar la letra. Entonces, un 4A, que sabemos que es un riesgo bajo de malignidad, pero casi siempre que hay algún realce, ordenamos, pues recomendamos la biopsia.